Como último método vamos a ver un método que se llama Silhouette. Es un método muy difundido, también es bastante bueno en su desempeño. El método se llama Silhouette y se llama Silhouette porque el método se basa en calcular una métrica de buena clusterización para cada observación y después esa métrica se grafica en términos de cada uno de los clústeres y para cada una de las observaciones y arma unos gráficos que tienen como una forma de silueta que nos habla de que también está clusterizado el conjunto de datos por una cierta cantidad de clústeres. Pero vamos a ver exactamente cómo se calcula. Entonces, como es una métrica que se calcula para cada observación y después se calcula un promedio de todas las observaciones del dataset, primero vamos a ver cuál es el cálculo que se hace para una observación iésima cualquiera. Se definen dos medidas básicas, que uno es calcular A sub i. Para una observación iésima cualquiera, A sub i representa la distancia promedio que tiene el elemento i a todos los demás elementos j que pertenecen al clúster al cual pertenece i, pero claramente con j distinto de i. Esa es una medida que nos dice de alguna manera en promedio qué tan similar es el objeto i, el elemento i, a los demás elementos de su clúster. La otra medida que se construye, que se llama B sub i, es una medida que en realidad mide la separación del objeto i al clúster al cual se encuentra más cercano. Y básicamente se define de la siguiente manera. Es también una distancia promedio de i a todos los demás elementos j, pero elementos j de un clúster que no sea el clúster al cual pertenece el elemento i. O sea, hay que buscar elementos clústeres k que sean distintos a los clústeres a los cuales pertenece i y quedarse con aquel clúster que tiene mínima distancia promedio de todos sus elementos al objeto i. O sea, esta distancia sería la distancia promedio del clúster más parecido o más cercano al objeto i. Entonces, ¿cómo se define para la instancia i, para el individuo i, la bondad de clusterización? Que se la nota como SI, silueta de i. Es básicamente la diferencia que hay entre BI menos AI, reescalado por el máximo de los valores, de tal manera de asegurarse que esta cuenta siempre se encuentre entre 1 y menos 1. O sea, ¿y qué es B sub i menos A sub i? Es que tan bien separado está este objeto en relación a la similitud que tiene con respecto a los que pertenecen al clúster. Dicho de otra manera, un objeto que está bien clusterizado tiene que tener un valor de BI grande y un valor de AI chico. ¿Por qué? AI tiene que ser chico porque tiene que tener distancias chiquitas con respecto a los del mismo clúster, y B sub i debería ser grande porque el clúster que no es el de él, pero que está más cercano, debiera tener con respecto a sus elementos distancias muy grandes. Así que es de esperar que este elemento sea grande. Lo que hace este denominador de tomar el máximo entre AI y B sub i es escalarlo, de tal manera que siempre esta cuenta va a estar entre menos 1 y 1. ¿Y cuándo va a ser 1? O cercano a 1. Cuando la similaridad de los elementos sea muy grande y la distancia sea también grande. Dicho de otra manera, cuando B sub i es mucho más grande que A sub i. O sea que este valor va a ser cercano a 1 cuando bien clusterizado esté esa observación. Y va a ser cercano a 0, incluso a veces puede tomar valores negativos, si en realidad es justo un elemento que está en el borde de un clúster o hasta por azar un poquito más cercano a otro clúster. Entonces, una vez que se tienen calculados estos S sub i para cada observación, lo que se hace es calcular la media de los S sub i para todos los i del dataset. Y de esa manera se tiene una medida promedio de que también clusterizado está el dataset para una cierta cantidad de clústeres K. Porque todo esto funciona utilizando una clusterización, cualquier técnica de clusterización, con una cantidad de clústeres K definida.